Ve el mundo, están ocurriendo cosas extrañas que parecen romper las leyes de la naturaleza. Señales místicas, hallazgos misteriosos en las playas, objetos luminosos y caídas de ovnis en el océano. Este video es una recopilación de los sucesos más inexplicables, captados por la cámara en todo el mundo. Un grupo de amigos se dirigía a almorzar cuando notó a un pajarito pequeño posado en su coche. Lo extraño era que emitía sonidos inusuales, como si intentara transmitir un mensaje en un idioma raro, que era mitad humano y mitad de ave. Se quedaron asombrados y empezaron a grabar video. Pronto el pajarito incluso comenzó a imitar a una de las chicas. Más tarde, cuando por fin se fueron, les ocurrió un incidente desagradable en el camino. Los robaron. Después de eso, nadie dudó de que el ave los estaba advirtiendo sobre un posible peligro y los estaba previniendo de viajar. ¿Y tú crees en mensajes así? En el año 2023, en Brasil, un hombre grababa en video el clima nublado en Salvador cuando ocurrió algo extraño. Por el cielo de repente se esparcieron sonidos graves, rugientes, como si algo estuviera bramando alto entre las nubes. Eran tan espeluznantes como si vinieran directamente del infierno. Unos días después, habitantes de Nueva Jersey informaron sobre sonidos extraños y retumbantes que salían de sus radios. Es difícil creer en incidentes así, pero el hecho es que ocurren por todo el mundo. Esto lleva a muchos a pensar que se nos viene encima algo inquietante. Quizá no falte tanto para el fin del mundo. Este video es una prueba para quienes no creen en la aproximación del fin del mundo. Lo publicó un grupo de pescadores que capturó un pez grande frente a la costa del estado indio de Tamil Nadu. La criatura realmente parecía un rey de los arenques, o pez remo, que normalmente habita en zonas de gran profundidad. Sin embargo, en los últimos años han empezado a aparecer en aguas poco profundas en distintas partes del mundo, lo que ha llevado a los habitantes locales a creer que se acerca algo apocalíptico. Los ancianos llaman al rey de los arenques el pez del juicio final. Según el folclore asiático, la aparición de este raro ser de aguas profundas en la superficie del océano es una mala señal. Expertos ecologistas afirman que no se trata de mística, sino del mal estado del medio oceánico. Algo obliga a estas criaturas a abandonar su hábitat. Entre muchos fenómenos celestes inusuales captados por la cámara, este episodio de Palestina destaca especialmente. Un hombre salió a la calle en un día nublado, cuando su atención fue atraída por una formación redondeada en el cielo, parecida a un anillo de humo, y además se desplazaba bastante rápido por el aire. Los residentes locales quedaron impresionados por el espectáculo y empezaron a grabarlo en video. Cuando la grabación apareció en internet, algunos espectadores consideraron que el anillo era una formación de nubes común o un escape tras una explosión, mientras que otros lo relacionaron con la venida de Jesucristo como señal de que se disponía a ayudar a la gente que sufre en Palestina. Pero a mí me gustaría saber tu opinión al respecto. Y ahora nos aseguraremos de que algunos mensajes no hace falta interpretarlos, están expresados más claro que claro. En un día soleado, en un pueblito del estado de Texas, la gente salió a la calle para disfrutar del cielo azul, limpio. De repente alguien señaló hacia arriba y resultó que sobre la ciudad colgaba una inscripción misteriosa. Las letras blancas se veían con nitidez pramo en las nubes. Encuentra la verdad. Esas palabras estaban suspendidas en medio del cielo despejado, brillantes y nítidas, como si las hubiera escrito una mano invisible. La gente, por supuesto, sacó sus teléfonos y empezó a grabar la inscripción. Alguien bromeó diciendo que era otro truco publicitario de algún banco o empresa, y alguien sintió un escalofrío místico. Unos minutos después, el mensaje desapareció por sí solo, como si se disolviera. Pero la gente seguía preguntándose qué verdad necesitaban encontrar y quién escribió esas letras. ¿Extraterrestres o Dios? En la ciudad de Makassar, en Indonesia, un hombre se dirigía a su coche para ir al trabajo, pero se quedó inmóvil cuando vio esto. La lluvia caía solo sobre su coche,
y el resto del lugar estaba completamente seco. Parecía que la naturaleza había mostrado misericordia solo con su coche, ya que en algunas culturas la lluvia se considera una bendición. Sorprendido, grabó ese momento en video y esperó hasta que la lluvia se detuvo. Al llegar a casa, le mostró el video a su padre, que era meteorólogo, y este le explicó que había tenido la suerte de observar un fenómeno natural que se llama lluvia local. El día 20 de diciembre del año 2021, un fenómeno meteorológico extraño fue grabado por una mujer en Nueva Escocia, en Halifax. Ella se preparaba para ir al trabajo y miró afuera. Vio que llovía y volvió a la casa por un paraguas. Pero cuando echó un vistazo al patio trasero, descubrió que estaba completamente cubierto de nieve. Asombrada, filmó la paradoja en video y compartió el clip en internet. Naturalmente, algunos espectadores supusieron que era una falsificación, donde dos videos se habían unido en uno para engañar a la gente y conseguir visitas. Pero no te apresures a acusar a la autora. El raro fenómeno meteorológico fue considerado por expertos como una lluvia ultralocal, en la que las precipitaciones se concentran en un área muy pequeña, literalmente en un puntito, dejando la zona circundante sin atención. Este momento increíble fue captado por un hombre en Ocean Drive, en Miami, estado de Florida. Todo el cielo estaba cubierto de nubes, pero se veía casi irreal. Una parte era naranja y la otra, gris oscura, con un límite claro en medio. Este fenómeno raro se llama atardecer dividido. Ocurre cuando la sombra de una gran nube por debajo del horizonte impide que la luz del sol llegue a las nubes que están más cerca del observador en tierra. El lado gris es el área donde la luz solar queda bloqueada por la sombra de la nube distante, mientras que el lado claro del cielo muestra los colores típicos del atardecer. Hace 5 años, sobre la ciudad china de Jiang'an, apareció un fenómeno extraño que asombró a todos. Un gigantesco espejismo, parecido a un castillo en el aire, se formó alto en el cielo, como si allí se hubiera abierto un portal. Los ciudadanos podían asomarse a otro mundo. Cuando este video empezó a difundirse en internet, algunos afirmaban que había sido hecho con gráficos por computadora, mientras que otros insistían en que era solo una ilusión óptica. ¿Qué piensas? ¿Es un engaño de la vista o una realidad paralela que la naturaleza decidió abrir ante nuestros ojos? Un turista captó este momento increíble en la provincia china de Zhejiang. Al principio el río fluía con calma, cuando de repente apareció en la superficie del agua un patrón extraño de olas. Con curiosidad, le preguntó a uno de los habitantes locales, quien dijo que en realidad el río Qiantang es conocido por sus escamas de pez. Esta ola se llama bore de marea. Se caracteriza por colocarse transversalmente a la corriente, formando potentes crestas. El fenómeno natural en el que la ola de marea forma ondas en espiral crea una ilusión óptica impactante. En la superficie del agua, desde lejos, las olas parecen una escama de pez centelleante. Esta mayor ola de marea del mundo es conocida como el dragón plateado y llega cada año. Se forma en un estuario estrecho debido a la marea. Un potente muro de agua durante la fiesta del medio otoño atrae a miles de turistas. En octubre del año 2025, durante una visita al estado de Karnataka, en India, un turista quedó impactado por el espectáculo de cientos de piedras decoradas con patrones extraños. En los bloques de piedra estaban talladas formas de distintos animales. Por curiosidad le preguntó al guía, quien le contó sobre piedras secretas, sagradas para los hindúes. Se llaman Shivalingam y sirven como símbolo de veneración al dios hindú Shiva, personificando la fuerza divina creadora. El lugar donde se encontraba el turista es conocido precisamente como Sahasralinga, un sitio de peregrinación. Sobre las rocas a lo largo de las orillas del río Shalmala hay esparcidas miles de estas piedras. Está establecido históricamente que todos estos lingams de Shiva fueron creados durante el período de gobierno del rey Sadashivaraya, en el período desde el año 1678 hasta el año 1718.
Un grupo de amigos decidió explorar el terreno y se fue a investigar las afueras de una ciudad en Norteamérica, cuando se topó con una sección extraña de suelo que se movía como un colchón de agua. Caminaron sobre ella. La tierra bajo sus pies se desplazaba, como si hubiera agua atrapada bajo el césped. Uno de ellos grabó un video y lo publicó en internet, preguntando qué era ese fenómeno. Los espectadores explicaron que esto ocurre cuando debajo de la superficie del césped se acumula un charco de agua, formando una masa suelta y pantanosa. Esto pasa a menudo después de lluvias fuertes o riego abundante y puede suceder en césped recién plantado, así como en lugares con mal drenaje o con el suelo compactado. A veces puede indicar una fuga en el sistema de riego o plástico enterrado en la tierra. Un hombre en Japón iba conduciendo cuando notó que la acera empezó a moverse. Se detuvo y captó este momento fascinante. Parecía como si la propia tierra estuviera respirando. El pavimento se elevaba un poco y luego volvía a bajar. Asombrado por lo que veía, observó durante un tiempo lo que ocurría, hasta que el suelo volvió a la normalidad, después de lo cual compartió rápidamente el video en Instagram. Ahora sus seguidores se preguntan, ¿qué hizo que una superficie sólida subiera y bajara rítmicamente? ¿Y tú qué dices? Compártelo con nosotros en los comentarios. Alrededor de la medianoche, una cámara de vigilancia captó un incidente inusual en un campo de maíz en el estado estadounidense de Illinois. En el centro del campo se formó por sí solo un círculo perfecto. Las plantas simplemente se acostaron en el suelo, y dentro quedó un vacío. En ese momento no había viento, por lo que el círculo en la tierra no se podía explicar solo por condiciones meteorológicas. Y además, ¿podría el viento crear una forma tan perfecta? Creo que eso es prácticamente imposible. A la mañana siguiente, cuando el granjero fue a revisar sus campos, quedó impactado por lo que vio. Luego revisó las grabaciones de las cámaras de vigilancia, pero no encontró ninguna señal de que alguien o algo hubiera creado ese patrón. Más tarde, oyó reportes sobre avistamientos de ovnis en esa zona y empezó a sospechar que los extraterrestres podían ser responsables de esa formación misteriosa. Considero que esa es la explicación más aceptable. Tal vez aquí aterrizó algún transporte invisible para nosotros. Temprano por la mañana, en el este de Australia, una pareja de ancianos del pueblo de Ipswich, en Queensland, todavía dormía tranquilamente en su casa, cuando un vecino llamó a la puerta y les informó que en su patio se había formado un enorme socavón. Fueron a comprobarlo y vieron que el agujero en la tierra crecía rápidamente. Ya estaba completamente lleno de agua. Supusieron que quizá había una tubería de drenaje con una fuga, lo que provocó el colapso del suelo. Se llamó a una brigada de reparación, y según sus suposiciones, el hundimiento ocurrió porque debajo de esa zona, hace muchos años, se había construido un túnel. Leñadores trabajaban en los bosques amazónicos, pero no esperaban ver algo asombroso. Según ellos, estaban cortando un árbol, y cuando la motosierra se hundió en el tronco, de repente brotó agua de él con tal fuerza que parecía como si hubieran abierto un grifo. Al cabo de un tiempo, el flujo se detuvo y pudieron terminar el trabajo. Por curiosidad, los trabajadores compartieron el video en Instagram, donde uno de los comentaristas supuso que podía tratarse de una especie rara de árbol capaz de acumular agua en el tronco para alimentarse durante períodos de sequía. Fuera lo que fuera, dejó a los testigos completamente desconcertados. El día 28 de abril del año 2023, en la capital de Kenia, Nairobi, ocurrió un evento extraño. Un poderoso terremoto sacudió parte del continente africano. En el suelo apareció una amplia grieta de alrededor de 15 metros de profundidad y aproximadamente 20 metros de ancho. Los científicos afirman que esto ocurrió debido a lluvias intensas y a la erosión de la capa del suelo. La grieta finalmente se llenó de tierra y el tráfico se reanudó. Pero los científicos también advirtieron que, si esos terremotos continúan,
África algún día podría partirse en dos continentes separados. ¿Fue un proceso geológico natural o una advertencia de la propia Tierra? Decide tú. Un grupo de amigos en Dubái se fue de safari al desierto. Allí se topó con un espectáculo extraño. Por la arena corría algún líquido oscuro y desagradable. Por curiosidad se acercaron más, y por el olor, entendieron que era auténtico petróleo crudo. Salía de la tierra y se extendía como un río, formando un gran charco. Más tarde, los viajeros informaron de esto a las autoridades, y sin saberlo, se convirtieron en los iniciadores del descubrimiento de un nuevo yacimiento petrolero en Dubái. It's grab time. Hace 2 años, una mujer observó un momento extraño en su granja de aves. Fue a esparcir grano y de pronto ocurrió algo inusual. Cuando entró en la jaula, las codornices primero corrieron y luego de repente se quedaron inmóviles, como estatuas. Ella quedó impactada por lo que vio y le preguntó a su marido sobre ese comportamiento extraño. Él explicó que las aves a veces se quedan quietas para evitar la atención de los depredadores y ahorrar energía cuando están cansadas, o en épocas en las que les falta alimento. Hace unos meses, en Houston, estado de Texas, ocurrió un caso extraño, pero bastante divertido. Una mujer regresó a casa y se quedó atónita al ver pollitos que se habían dispersado por su cocina. Al principio no entendía de dónde habían salido. Todas las ventanas y puertas de la casa estaban cerradas. Luego notó la bandeja de huevos y la cáscara rota. Entonces, recordó que los huevos habían estado mucho tiempo al sol, y aquel día de julio había sido muy caluroso. ¿Y tú qué piensas? ¿Hay alguna mística aquí? En cualquier caso, mejor pollitos vivos que productos echados a perder, ¿verdad? Imagina que gastaste millones de rublos en un automóvil de lujo, y un buen día descubres que de repente se hinchó. Un incidente así ocurrió el día 8 de junio del año 2024 en China, donde la gente vio cómo sus coches se derretían al sol y la pintura se inflaba en una enorme burbuja sobre la carrocería. Lo más extraño es que no le pasó a un solo coche, sino a cientos. Todos estaban aparcados bajo los rayos directos del sol. ¿La causa fue un calor extremo o es el resultado de negligencia de las empresas automotrices, una fabricación de mala calidad? ¿Y tu coche alguna vez se ha hinchado? Compártelo con nosotros en los comentarios. Imagina que te despiertas un día normal y descubres que toda tu casa está cubierta de insectos. Un caso así ocurrió en Rusia, en la ciudad turística de Sochi. Una mujer se despertó temprano por la mañana y quedó horrorizada al ver que todo dentro de la casa estaba literalmente cubierto de insectos. Cubrían con una capa gruesa las cortinas, los muebles, todos los objetos, y lo que era aún peor era su olor, con el que intentaban protegerse de depredadores y de químicos. Más tarde la mujer llamó al servicio de control de plagas y llegó un equipo para librar su casa de los insectos. En mi opinión, es una trama bastante apropiada para un thriller, ¿no te parece? Un grupo de estudiantes botánicos trabajaba estudiando plantas raras que se encuentran en distintos rincones de la Tierra. Un día fueron a investigar un antiguo bosque en la provincia china de Yunnan y se toparon con una plantita diminuta y extraña, parecida a un micrófono, que sobresalía de un montón de hojas caídas. Parecía cristales blancos, y lo más interesante era que esta planta, como resultó, no produce su alimento mediante la fotosíntesis de la luz solar, sino que parasita, sobrevive tomando energía del árbol al que está adherida. Los estudiantes documentaron el hallazgo y lo incluyeron en su tesis, clasificándolo como una planta fantasma. Su nombre botánico es Monotropa uniflora. Es una planta parasitaria rara, sin clorofila, por eso es incolora, como un fantasma. Un biólogo marino, que estudiaba la vida marina en las profundidades del Océano Atlántico, notó que hacia él se dirigía una criatura flotante extraña. Tenía tentáculos parecidos a los de una medusa, pero lo más llamativo
era que brillaba con todos los colores del arco iris, una mezcla de rojo brillante, azul y verde, como si fuera una iluminación y no un ser vivo. Aunque el hombre era biólogo marino, nunca antes había visto algo así. Al regresar, preguntó a colegas más experimentados, y ellos determinaron que se había encontrado con una medusa cristal. Es famosa porque la proteína fluorescente dentro de ella produjo una revolución en la biología, permitiendo a los científicos rastrear procesos moleculares en células vivas. Estas medusas crean su propia luz como mecanismo de defensa contra depredadores o para atraer presas, así como para comunicarse. El componente químico de su brillo se conoce como luciferina. Yo incluso le daría a esta medusa un nombre no científico: discoteca submarina. El día 29 de agosto del año 2022, un hombre paseaba a su perro por una playa de California cuando vio en la orilla una dispersión de miles de objetos extraños. Fragmentos de conchas y restos de fósiles marinos habían sido arrojados a la playa. Se quedó impactado por lo que vio y lo grabó con la cámara. Más tarde, un grupo de personas recogió parte de los objetos, los examinó, y alguien determinó que la mayoría eran los llamados percebes marinos. Sus conchas calcáreas con un dibujo a rayas se parecen a volcanes en miniatura. Tal vez fueron arrancados de las rocas por una tormenta marina o por olas fuertes. Hace unos meses, la gente descansaba en la playa de Diani, en Kenia, cuando a la orilla llegó un objeto extraño. Una gigantesca masa cilíndrica negra estaba cubierta por completo de neumáticos. Los testigos empezaron a grabarla en video. El más intrigado compartió la grabación en redes sociales y pidió a los espectadores que adivinaran qué era. Nadie de los presentes había visto algo así antes. Uno de los comentaristas estableció que habían visto un parachoques marino lleno de aire, conocido como parachoques Yokohama, al parecer por el nombre de una marca conocida de neumáticos. Estas estructuras protegen a los barcos de chocar con el muelle durante tormentas y viento, así que no hay nada sobrenatural en ellos, solo una construcción inusual. Esto ocurrió en China el día 16 de febrero del año 2025. La noche parecía normal, hasta que de repente en el cielo se encendieron objetos extraños y brillantes. Comenzó el pánico. La gente echó a correr, pero algunos se quedaron para grabar ese momento en video. De lo contrario, nadie habría creído que algo así pudiera ocurrir. Más tarde, expertos declararon en las noticias que esos objetos eran meteoritos cayendo. Creo que nadie querría encontrarse con ellos en el suelo. Temprano por la mañana, en Colombia, un hombre fue testigo de un fenómeno extraño en el cielo. Quería grabar las montañas al amanecer, cuando de repente apareció por el horizonte una luz brillante y comenzó a flotar por el cielo, como una medusa. El objeto brillaba en azul, naranja y otros colores luminiscentes, y formaba patrones en espiral. Aunque el autor del video era un fotógrafo profesional, incluso él quedó impactado, porque nunca había grabado fenómenos así. Luego compartió el video en Instagram para pedir la opinión de los espectadores, pero ellos también quedaron desconcertados. ¿Tal vez tú te has encontrado con este fenómeno? Hace apenas un año, un hombre viajaba por el bosque en Siberia, y su mirada fue atraída por un objeto extraño en un campo nevado. Una esfera parecía haber caído del cielo y aterrizado a cierta distancia de él. Condujo un poco más, detuvo el coche y comenzó a grabar la bola, que brillaba en rosa, naranja y gris. El video se hizo viral en TikTok y generó muchas teorías de que podría ser un ovni, pero nunca apareció una explicación oficial. ¿Qué crees que es? Hace unos meses, en Arabia Saudita ocurrió un fenómeno inusual. Los peregrinos realizaban ritos religiosos cuando sobre la mezquita apareció de repente un objeto brillante y luminoso. Al principio parecía una esfera de luz que se movía suavemente hacia el suelo, lo que dejó a muchos testigos en shock. El objeto continuó descendiendo, pero de repente desapareció. La gente por todas partes señalaba al cielo. Algunos grababan lo que pasaba en sus teléfonos. Estaban desconcertados. No se sabe si fueron testigos de un fenómeno natural
o de algo mucho más inquietante. Más tarde, las autoridades locales publicaron un comunicado explicando que la luz misteriosa en realidad fue el resultado de la interceptación de un misil. Puede que hayas visto muchos clips de avistamientos de ovnis, pero el que mostraremos ahora realmente destaca entre todos los demás. Un pescador grababa en video cómo sobre el océano Atlántico volaban aviones de reconocimiento, y por casualidad captó dos objetos extraños y amorfos. Se quedaron suspendidos en el cielo, y luego de repente desaparecieron. Solo por el chapoteo de las olas, entendemos que se zambulleron en el océano. Lo que hace este video aún más misterioso es que eran precisamente ellos a quienes perseguían los aviones, pero antes de que pudieran acercarse, los objetos se zambulleron en el océano y ya no volvieron a salir a la superficie. En la red surgieron discusiones sobre que podían ser ovnis, pero se supone que deben volar en el cielo. ¿Cómo podían también moverse con tanta libertad en el agua? ¿Eran algún tipo de aeronaves anfibias avanzadas o algo mucho más aterrador? Nadie sabe la respuesta. Un hombre exploraba el desierto en Arabia Saudita y logró encontrar allí algo atípico, oculto bajo la arena. Apartó con la mano una capa de arena y con sorpresa descubrió nieve debajo. Impresionado por el fenómeno, grabó un video como recuerdo y preguntó a los residentes locales. Ellos explicaron que esto ocurre rara vez, cuando tras una ventisca de nieve sigue una tormenta de arena, que trae arena desde regiones áridas. La arena cubre la nieve y vemos algo parecido a un helado, ¿verdad? Dos amigos estaban esquiando en el complejo de montaña estadounidense de Alta cuando se encontraron con un fenómeno extraño. Lenguas de fuego salían directamente de la nieve. La nieve y el fuego juntos se ven antinaturales, pero ellos lo vieron con sus propios ojos y lo grabaron en cámara para que tú y yo creyéramos que era verdad. Los amigos intentaron apagar las llamas cubriéndolas con nieve, pero el fuego no se apagaba. Más tarde, cuando informaron de esto al personal del complejo, llamaron a la policía y a especialistas, quienes descubrieron bajo la nieve un yacimiento de gas natural. Residentes locales descubrieron algo verdaderamente extraño en el río Liaohe, en la provincia china de Liaoning. Era un círculo de hielo uniforme que se formó en el río congelado. Lo más sorprendente era que giraba lentamente por sí solo, pero al mismo tiempo era lo bastante estable como para soportar el peso de decenas de personas de pie sobre él. Daba la sensación de que era un disco con un motor dentro, y no simplemente un bloque de hielo flotando en el agua. En el año 2020, un turista que visitó la isla de Hailuoto, en Finlandia, notó algo extraño en la playa. En lugar de olas y arena normales, toda la orilla estaba cubierta por miles de bolas redondas de hielo, como huevos gigantes o esferas congeladas. Asombrado por la escena, el turista decidió grabarla en video. Más tarde, expertos explicaron que el viento fuerte, las olas y las bajas temperaturas pueden hacer rodar trozos de hielo, dándoles poco a poco una forma esférica. Pero el resultado del fenómeno natural realmente parecía algo de otro planeta. La gente en todo el mundo discute fenómenos extraños en el cielo. En estas imágenes, grabadas por una cámara de vigilancia en Australia Occidental, se ven partículas inusuales flotando en el aire. Parecen nieve. Pero los resultados del análisis de muestras de esas partículas fueron impactantes. Se encontraron sustancias químicas peligrosas en ellas. Expertos en salud afirman que estas precipitaciones inusuales en forma de niebla o nevada no son normales y caen debido al cambio climático y a la destrucción gradual de la capa de ozono. Es realmente inquietante, ¿verdad? Los científicos siempre buscan descubrir algo extraordinario, y he aquí un fenómeno inusual de ese estilo fue captado sobre el castillo Château de Benoge, en Francia. El día 19 de octubre del año 2025,
un científico y astrofotógrafo observó en el cielo un fenómeno conocido como sprites rojos. Estos destellos extraños de luz roja que parpadean en el cielo durante unos segundos son un tipo de descargas eléctricas de plasma frío en la mesosfera y la termosfera, muy por encima de las nubes de tormenta. Son causados por poderosas descargas positivas de rayo entre la nube y el suelo, que crean campos eléctricos intensos. Estos campos hacen que el nitrógeno y el oxígeno atmosféricos se enciendan en el cielo y brillen en color rojo y naranja, casi como medusas. Las velas, es decir, las columnas verticales de luz en los sprites, alcanzan 20 kilómetros de altura. ¿Puedes imaginar una columna así? Este extraño incidente ocurrió el día 22 de mayo del año 2025 en California, en San Diego, en Murphy Canyon Road. La gente salió corriendo de sus casas al oír un fuerte sonido como de explosión o caída. Casi todo estaba hecho un caos. Un camión se estrelló contra una casa, como si hubiera caído del cielo. Por todas partes había fragmentos de vidrio, árboles derribados y restos de metal. La gente llamaba al 911 y luego llegaron también los reporteros, pero todos tuvieron que adivinar qué había ocurrido. Surgieron muchas teorías. Algunos decían que podría haber sido un ovni que aterrizó de forma violenta, pero las autoridades no confirmaron nada parecido. Pero fuera lo que fuera, aquí claramente hubo un accidente. Asustó a todos y obligó a los espectadores a romperse la cabeza con estas imágenes. Por cierto, ¿qué sabes tú de este caso? Un hombre observó un fenómeno celestial no identificado mientras volaba de Moscú a Alaska. Miró por la ventanilla y de repente vio que el cielo nocturno se iluminó con un movimiento inusual. Cerca del avión, en el cielo, había objetos luminosos que se movían hacia la Tierra. Destellaban y, al parecer, volaban a una velocidad muy alta, pero luego desaparecieron de repente, como si nunca hubieran existido. Cuando compartió el video en redes sociales, las opiniones de los espectadores se dividieron. Unos creían que era un ovni, otros que eran simplemente estrellas fugaces. Por alguna razón, nadie recordó los cometas o meteoritos. ¿Y tú qué dirías? Una noche, militares de la Marina patrullaban el mar no lejos de Fort Lauderdale, en el estado de Florida, cuando se toparon con algo extraño. Notaron objetos luminosos sospechosos flotando bajo el agua. Los objetos se movían y el agua a su alrededor centelleaba con un brillo luminiscente muy intenso. Nunca antes habían visto algo así en el mar. Cuando la lancha se acercó más, aún así no lograron determinar qué eran esos objetos. Al principio los tomaron por submarinos, pero tras consultar con su organismo, se supo que en ese momento no había ningún objeto submarino en esa zona. Entonces, ¿qué eran esas manchas? ¿Alguna criatura marina o algo mucho más siniestro? El día 2 de junio del año 2025, una mujer grabó un momento extraño, ya sobre Florida. Filmó un objeto esférico misterioso, flotando en el cielo, parecido al sol. Ella estaba impactada, porque ya eran las 7 de la tarde. El atardecer ya había pasado, y la luna también había aparecido en el cielo. Es decir, el objeto misterioso no podía ser ni el sol ni la luna. ¿Quizá algún otro planeta nos envió su proyección? Un día, un agricultor coreano trabajaba en el campo de su aldea llamada Ginkgo, pero cuando levantó la vista, se quedó paralizado. En el cielo brillaban intensamente 3 soles a la vez, y pensó que se había recalentado o que se lo imaginaba. El objeto luminoso formaba un triángulo. En el video se distingue claramente, así que todos se convencieron de que no se le estaba triplicando la vista. Otros habitantes de la aldea también señalaban al cielo. No era el único que veía 3 soles, pero ninguno de ellos entendía qué estaba pasando allí. Un video extraño, grabado en Filadelfia en el año 2015, muestra un objeto transparente, flotando en el cielo. Todos los que vieron esa nube sorprendente afirmaban que dentro de esa estructura amorfa algo brillaba o centelleaba. Les parecía que el objeto se movía con un propósito hacia un destino. Y realmente parecía una nube,
pero el misterio era la luz cristalina dentro de ella. El objeto se movía lentamente y completamente aparte. No era una franja de nubes. Los observadores propusieron muchas teorías. Algunos decían que era una bolsa de plástico, pero no pudieron explicar cómo una bolsa de plástico puede brillar en el cielo. Otros afirmaban que podría ser un avión camuflado o un ovni. A pesar de todas las suposiciones, el misterio de esa nube sigue sin resolverse. Escribe en los comentarios cuál momento te asustó o te impresionó más. Y suscríbete a Top Facts para ver las recopilaciones más increíbles de hechos y videos de todo Internet. Gracias por mirar y ahora mismo haz clic en uno de nuestros episodios anteriores.